La influencia del Ejército del Pueblo Paraguayo se acrecienta en el norte del país, especialmente en el departamento de Concepción. Pese al trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta en esa parte del país, los organismos de seguridad no han podido detener al grupo criminal. Es más, hasta pareciera que la distancia entre el trabajo de combate de la FTC y los hechos delictivos del grupo armado marcan cada vez más distancia una de otra, en la que la delantera la lleva el EPP. En los últimos tiempos, Paraguay ha saltado a las noticias internacionales por los ataques del grupo armado. En menos de un año, el EPP secuestró a 4 personas, de las cuales ejecutó a 2. El primer secuestro fue el de Arlan Fic, en la zona de Paso Tuyá, distrito de Azotel, Concepción. Ocurrió el 2 de abril del 2014. El segundo secuestro fue el del suboficial de policía Delio Morínigo de la zona de Arroyito, departamento de Concepción. Fue el 5 de julio del 2014. Además, fueron varios los ataques que se realizaron a establecimientos de la zona. Estos se dieron desde marzo del 2014 hasta hace unos días. Los atentados contra las estancias se dieron, por ejemplo, en uno de los casos en el establecimiento Oro Verde de Orqueta. El último atentado contra Hacendado fue en la estancia La Gringa de la familia Domínguez Dip, días pasados en la zona de Ubillaú, Concepción, donde los propietarios deben cumplir con una serie de exigencias, cuyo plazo dado por el EPP vence el 6 de febrero de este año. Y este miércoles secuestraron a una pareja de alemanes para luego ejecutar al matrimonio. Así se distinguen las zonas de mayor influencia, que son Paso Tuyá, Ubillaú, Arroyito, Curuzú de Hierro, Azotel y Orqueta. Estos ataques concretados en menos de un año marcan la agenda del gobierno, según indicaron algunos referentes de la sociedad, ya que pese a la presencia de los organismos de seguridad en la zona, mediante la integración de policías, militares y agentes de la SENAT en lo que el Estado denomina como Fuerza de Tarea Conjunta, hasta el momento no ha logrado detener al Ejército del Pueblo Paraguayo.